En la mansión, el millonario lanzó un concurso desesperado. $1.000.000 para quien cure a mi hijo. Los médicos presentes se miraron entre sí, riendo con arrogancia, seguros de que solo ellos podrían alcanzar la gloria y el dinero. Fue entonces cuando una niña pobre cruzó el jardín y declaró con firmeza: «Yo puedo». Las risas resonaron con burla, pero instantes después todos se verían obligados a enfrentar un milagro que desafiaba cualquier explicación. Alejandro era un hombre de bienes, dueño de una fortuna que parecía no tener fin, pero también era un hombre roto por dentro. Hacía 3 años, un accidente automovilístico había destruido su vida. Su esposa, Juliana, perdió la vida aquella noche lluviosa, y su hijo Gregorio, hasta entonces un niño lleno de energía, pasó a vivir confinado a una silla de ruedas. Desde entonces, la mansión, antes llena de voces y risas, se transformó en un lugar de silencios pesados. Alejandro, en su soledad, repetía en voz baja cuando pasaba por la habitación vacía de su esposa: si hubiera hecho algo diferente, si hubiera impedido aquel viaje. Pero el tiempo no le devolvía nada, solo acentuaba el dolor y la culpa. Gregorio, ahora con apenas 11 años, tenía el semblante apagado, la mirada siempre perdida más allá de la ventana. La silla de ruedas lo acompañaba como una sombra inseparable. Alejandro se arrodillaba muchas veces frente al hijo y decía, apretándole las manos: «Perdona a papá, mi niño, daría todo por verte correr de nuevo, por escuchar tus pasos resonando en esta casa». El niño solo bajaba la cabeza, sin fuerzas para responder. Aquello hería más que 1000 cuchillas. El padre había buscado clínicas renombradas en Europa, médicos del otro lado del océano, terapias innovadoras. Nada surtía efecto. En cada intento fallido, sentía que enterraba un poco más su esperanza. Fue en ese abismo que nació una decisión extrema. Una mañana, Alejandro encaró su reflejo en el espejo, los ojos hundidos, el rostro marcado por noches sin dormir, y murmuró: «Si nadie lo consiguió hasta ahora, que lo intenten todos a la vez. No voy a rendirme». Días después, frente a reporteros ansiosos y cámaras encendidas, anunció en conferencia: «Tráiganme a los mejores médicos del mundo, traigan a quien quiera intentar. El próximo domingo, las puertas de mi mansión estarán abiertas. Ofrezco $1.000.000 a quien devuelva la salud de mi hijo». La frase retumbó como un trueno. Los titulares corrieron por el mundo, esparciendo incredulidad y curiosidad. Aquel domingo, la mansión se transformó en un recinto de expectativa. Autos de lujo se estacionaban en fila frente al portón de hierro ornamentado. De ellos descendían médicos renombrados con sus trajes impecables y miradas seguras, como si cargaran en sus portafolios las respuestas a todos los males. Reporteros se apretujaban, ansiosos por registrar cada detalle. Dentro, Alejandro se acomodaba nervioso, mirando al hijo en su silla. «¿Estás listo, Gregorio?», preguntó con la voz temblorosa. El niño respiró hondo, encaró al padre y respondió: «No sé si va a funcionar, pero solo quiero que lo intentemos». El jardín principal, transformado en escenario, estaba lleno de personas que murmuraban expectantes. Alejandro levantó ante ellos un saco transparente, repleto de billetes que relucían bajo el sol. «Aquí está, $1.000.000. Quien haga que mi hijo vuelva a caminar saldrá de aquí no solo con este dinero, sino con mi eterna gratitud». La multitud contuvo el aliento. Los médicos ajustaron los lentes. Algunos sonrieron con autoconfianza. El concurso estaba oficialmente abierto. Sin embargo, en medio de aquella exhibición de poder y riqueza, una presencia desentonaba por completo. Una niña, que aparentaba unos 7 años, atravesó la multitud. Descalza, con ropas rasgadas y manchadas, llevaba en los ojos una firmeza que no concordaba con su fragilidad física. Algunos rieron, otros señalaron, y pronto los murmullos se convirtieron en burla. «Esto es ridículo, ¿una niña aquí?», murmuró un médico de bigote espeso. Otro soltó una carcajada fuerte. «¿Va a curar al niño con rezos?
Quizás sople y él salga corriendo. Risas estallaron por todos lados. Un tercero se burló moviendo la cabeza. La medicina es cosa seria, niña, no un juego de calle. Entonces, la pequeña levantó el rostro y su voz clara cortó la risa como cuchillo en el silencio. Ustedes hablan de diplomas, de medicinas, de ciencia, pero la medicina no es lo único que puede sanar a alguien, declaró firme, a pesar del cuerpo frágil. Están olvidando la fe en Dios. Yo creo que Él puede hacer lo que ninguno de ustedes logró hasta hoy. La risa disminuyó, dando lugar a murmullos incómodos. Gregorio la observaba de lejos, intrigado. Mientras los hombres de bata hablaban alto, disputando atención, aquella niña caminaba en silencio, sin inmutarse. Alejandro también lo notó, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué, entre tantos rostros altivos y arrogantes, su atención se dirigía precisamente hacia la más improbable de todas? El corazón del millonario vaciló, pero aún así ordenó a los guardias: déjenla pasar. Si tuvo el valor de venir hasta aquí, va a quedarse en la fila. Las risas aumentaron, pero la niña no desvió la mirada. Por un instante, parecía incluso más fuerte que todos los médicos reunidos allí. El silencio que siguió a las palabras de la niña parecía pesar más que las propias paredes de la mansión. Los médicos, antes tan seguros, ahora cuchicheaban entre sí, algunos burlándose todavía más, otros simplemente cruzando los brazos con desdén. «Esto es un espectáculo patético», murmuró uno de ellos, acomodándose los lentes con impaciencia. Otro añadió en voz alta, para que todos escucharan: $1 millón para entregarlo a una niña de la calle. Esto es una afrenta a la medicina. Alejandro, sin embargo, permaneció callado. Su mirada se alternaba entre el saco de dinero en sus manos y aquella pequeña figura de pies descalzos que no parecía intimidarse. Gregorio, sentado en su silla, observaba cada detalle con la respiración acelerada, el corazón latiendo en un ritmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Uno a uno, los médicos comenzaron a acercarse al niño. Hombres y mujeres con currículos envidiables, acostumbrados a salas de cirugía relucientes, ahora estaban allí como gladiadores en busca de un premio. «Relájate, chico, voy a cuidarte», decía uno de ellos, ajustando instrumentos brillantes. Pero nada sucedía. Otro se puso guantes, midió reflejos, aplicó estímulos. Ningún movimiento. Gregorio permanecía inmóvil, los ojos fijos en un punto distante, como si quisiera escapar de allí. El murmullo de la multitud comenzó a cambiar de tono, de la expectativa a la frustración. Alejandro contenía la respiración en cada intento, hasta que, sin darse cuenta, susurró para sí mismo: «Otra vez no. Ya no soporto más decepciones». Cada fracaso aumentaba el peso de la atmósfera. Los periodistas registraban todo, describiendo en tiempo real aquella mezcla de ciencia y desesperación. Uno de ellos cuchicheó a su colega: «Ya van 10, ninguna señal. Este concurso va a ser motivo de burla mañana». Alejandro lo escuchó y cerró los ojos con fuerza. Su mente gritaba: «¿Y si todos fallan? ¿Y si es solo otra exposición inútil de mi dolor?». Gregorio, a su lado, mordía los labios, sin coraje de mirar a su padre. Dentro de él, la esperanza comenzaba a morir una vez más. Finalmente llegó el turno de la niña. Aquel momento parecía dividir el mundo en un antes y un después. Los médicos rieron fuerte, unos se apartando, otros haciendo gestos de desprecio. «¡Listo! Llegó el turno de nuestra curandera callejera», exclamó uno de los más arrogantes. «¿Va a usar rezos? ¿Va a soplarle el Espíritu Santo?». El público rió, pero Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta, levantó la mano y ordenó: «Silencio. Ella va a intentarlo». La orden resonó firme, sorprendiendo incluso a la niña, que alzó los ojos hacia él con un brillo casi sobrenatural. Gregorio, por primera vez en el día, enderezó el cuerpo en la silla, fijando en ella una mirada curiosa, casi esperanzada. María, así se presentó con voz dulce y firme,
Caminó hacia Gregorio. Sus pasos cortos sobre el mármol parecían retumbar como tambores en el corazón de todos. Se detuvo frente al niño y, sin decir nada durante algunos segundos, solo lo miró con intensidad. Gregorio sintió como si fuera atravesado por aquella mirada. ¿Tú crees que puedes volver a caminar?, le preguntó ella, en un susurro que solo él escuchó. El niño dudó, las lágrimas llenándole los ojos. Yo ya no sé en qué creer. María apretó sus manos con fuerza y dijo, con una convicción que parecía mucho mayor que su cuerpo, entonces cree conmigo. Dios aún no ha terminado tu historia. El silencio era absoluto. Todos observaban mientras la niña cerraba los ojos y en voz baja comenzó a murmurar palabras que no sonaban como fórmulas médicas, sino como oración. Gregorio sintió primero un calor recorrerle los dedos, tan intenso que se sobresaltó. «Mi dedo se movió», susurró con la voz entrecortada. Los ojos de la multitud se abrieron de par en par. Un segundo después, los brazos se estremecieron y dejó escapar un grito. «¡Está pasando!». Las piernas, adormecidas durante 3 años, comenzaron a temblar. El ruido del público explotó en gritos, algunos de incredulidad, otros de emoción. Periodistas casi tiraban las cámaras intentando registrar cada detalle, y hasta médicos incrédulos avanzaron, intentando comprobar lo imposible frente a sus ojos. Gregorio apoyó las manos en la silla, el cuerpo frágil levantándose poco a poco. Primero, logró poner un pie en el suelo, temblando como si cargara el peso del mundo. El segundo pie vino después. La tensión en el jardín era insoportable. Solo se escuchaban los sollozos de Alejandro, arrodillado frente al hijo. «Levántate, mi niño, por favor, levántate», imploraba entre lágrimas. Entonces, como si cada palabra de la oración de María empujara lo imposible hacia la realidad, Gregorio se levantó por completo. Quedó de pie, vacilante, pero firme. El silencio se rompió en un rugido de asombro colectivo. La multitud gritó, algunos cayeron de rodillas, otros lloraban fuerte. «Está de pie, el niño está de pie». Alejandro no lo soportó. Corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza, sin poder contener los sollozos. «Dios mío, gracias, gracias. No puedo creer que estoy viendo esto». Se volvió hacia María, aún llorando, y corrió hacia el saco de dinero. Lo levantó frente a ella con las manos temblorosas. «Toma, es tuyo. Te mereces cada centavo. Me devolviste a mi hijo». Pero la niña dio un paso atrás moviendo la cabeza. Sus ojos llenos de lágrimas, pero firmes, encararon al millonario. «Yo no quiero dinero», dijo con voz clara que silenció a la multitud. Respiró hondo, como quien cargaba dentro de sí una petición guardada desde hacía mucho tiempo, y completó: «Lo que quiero es una familia, solo eso». Esas palabras cayeron como un rayo en medio de aquel espectáculo. La risa de los médicos se cayó. Los reporteros tragaron saliva, incapaces de escribir una sola línea. Alejandro sintió que el corazón se rompía en pedazos. En el pedido de aquella niña había algo que ni todo el oro del mundo podría comprar. Gregorio, aún de pie, tambaleante, extendió la mano y la sostuvo con fuerza, como si hubiera entendido que allí nacía algo mucho más grande que la propia cura. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Alejandro había vivido desde el accidente. Por primera vez en 3 años, la mansión dejaba de ser un sepulcro silencioso y volvía a tener ecos de voces infantiles. Gregorio, todavía recuperándose de las piernas temblorosas, insistía en caminar por el jardín, y siempre a su lado estaba María, la niña que había desafiado a médicos y periodistas. «Camina despacio, si no, te vas a caer», decía ella, extendiendo la mano con cuidado. «No quiero caminar despacio, quiero correr», respondía él, riendo, como si redescubriera la infancia robada. Alejandro, parado en la terraza, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas
sin creer que veía a su hijo sonreír de verdad otra vez. Dentro de la mansión, el ambiente también se transformaba. Donde antes había solo silencio, ahora resonaban carcajadas, pasos apresurados y pequeñas discusiones típicas de niños. Gregorio mostraba a María sus juguetes antiguos que habían quedado olvidados en el cuarto desde la tragedia. Este carrito me lo regaló mi mamá, pero nunca más pude jugar con él. María tomó el juguete con cariño y respondió, «Entonces juguemos juntos, para que ella vea que volviste a sonreír». El niño guardó silencio por un instante, pero una sonrisa tímida brotó en su rostro. Alejandro acompañaba todo a la distancia, sintiéndose dividido entre la alegría y un cierto miedo. Era como si temiera que todo fuera un sueño a punto de terminar. Sin embargo, no podía negar. María se había convertido en la chispa que reavivó la vida de su hijo. Durante la cena, antes solitaria, ahora había conversaciones animadas. «¿Sabes cocinar?», preguntó Gregorio riendo al ver a la niña probar la sopa con una cuchara grande. «No sé, pero sé inventar historias para que la comida sepa más rica», replicó ella, arrancando risas incluso del padre. Por la noche, los pasillos de la mansión volvieron a tener sonidos infantiles. Los dos se escondían detrás de las cortinas pesadas, hacían teatrillos improvisados, corrían o intentaban correr por los amplios salones. Gregorio le confesó en cierto momento, «¿Sabes? Parece que siempre estuviste aquí, como si fueras mi hermana». María sonrió con ternura, sentándose a su lado en la orilla de la cama. «Tal vez sea porque Dios me trajo para eso, para ser tu amiga, tu hermana, tu familia». Gregorio no respondió, solo recostó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Alejandro comenzó a notar cómo su hijo no solo reía, sino que volvía a hablar de sueños. Una mañana Gregorio se acercó a él y dijo, «Papá, ¿podemos plantar un árbol en el jardín? Así María y yo lo cuidaremos juntos». La petición simple lo dejó atónito. «Claro que sí, hijo mío, claro que sí», respondió conteniendo el llanto. Hacía años que Gregorio no usaba la palabra «juntos» con tanto entusiasmo. Y fue en ese contraste, entre risas recuperadas y recuerdos todavía dolorosos, que algo más grande comenzó a nacer. El vínculo entre Gregorio y María crecía a cada instante, como si fuera tejido por algo invisible y profundo. Ella no era solo la niña que lo había ayudado a levantarse, se estaba convirtiendo en parte esencial de su vida, llenando un espacio que nadie más había logrado ocupar. Lo que parecía ser un nuevo capítulo para la familia empezó poco a poco a mostrar grietas. Alejandro había creído que, con la cura de Gregorio, el sufrimiento estaba por fin enterrado. Pero había marcas invisibles que no se curaban con aplausos ni con milagros. El niño, que durante el día sonreía e intentaba readaptarse a la vida de pie, por la noche era tomado por una inquietud extraña. El semblante sereno desaparecía y el sueño se transformaba en un campo de batalla. La primera vez, el grito asustó incluso a los empleados de la mansión. «¡No! ¡No la dejen ir!». Gregorio despertó empapado en sudor, los ojos fijos en algo que solo él parecía ver. Alejandro entró corriendo en el cuarto, desesperado. «Hijo, ¿qué pasó?». «Fue solo un sueño. Estoy aquí». El niño temblaba, aferrado a las sábanas. «Vi el ataúd, papá. Vi el entierro de mamá. Yo estaba en la silla de ruedas pequeño y no podía moverme. Te vi llorando parado frente a ella. Parecía que el mundo se había acabado de verdad». Las palabras resonaron en la habitación como una herida abierta. Las noches siguientes trajeron aún más tormento. Gregorio no solo soñaba, él revivía. En los sueños, estaba de vuelta en el auto aquella noche lluviosa, pequeño, indefenso, atrapado en el asiento trasero. Sentía el vehículo sacudirse, veía los faros en el retrovisor acercándose a gran velocidad, escuchaba a su madre llorando al volante, y de repente, el choque, el giro, el vuelco. «Fue así, papá. Siento como si estuviera pasando otra vez», murmuraba, llorando, después de despertar.
María lo abrazaba intentando calmarlo. Fue solo una pesadilla, Gregorio, ahora estás seguro. Pero en el fondo, hasta ella percibía que había más que recuerdos confusos. Cierta madrugada, el sueño fue tan vívido que Alejandro casi no creyó lo que escuchó. Gregorio gritó sollozando. «El auto no volcó solo. Recuerdo el golpe detrás de nosotros, papá. Alguien chocó contra nosotros. Alguien causó esto». El corazón de Alejandro se heló en ese mismo instante. Intentó negarlo, pasando la mano por el rostro empapado de sudor del niño. «Estás confundido. Era solo un niño. No puedes recordar con tanta claridad». Pero Gregorio insistía, los ojos llenos de miedo y rabia. «No fue solo un accidente. Alguien nos hizo eso». Alejandro comenzó a evitar mirar a su hijo después de esos episodios. Cada noche se volvía más difícil sostener la fachada de padre protector. Caminaba solo por el pasillo, murmurando frases inconexas. Él no puede saber, no ahora, no así. El peso de la culpa, que había intentado sepultar con dinero y promesas, volvía a levantarse como un fantasma hambriento. María, observando de lejos, percibía la desesperación oculta en los ojos del millonario. Gregorio, por su parte, empezó a unir piezas en silencio. Durante el día, permanecía pensativo, mirando al suelo. Si alguien chocó contra nosotros, ¿quién era? ¿Por qué? ¿Mamá lloraba tanto? ¿Acaso ella sabía algo? Las preguntas escapaban en voz baja, pero cargaban un peso que Alejandro no soportaba escuchar. María, sensible, percibía la angustia de él y sabía que los sueños no eran solo memorias, sino fragmentos de una verdad escondida. Así lo que parecía un final feliz comenzó a deformarse. La mansión, antes llena de ruido durante el día, se transformaba en un escenario de tormentos por la noche. La risa de Gregorio no conseguía ocultar la sombra que los sueños traían. Cada madrugada dejaba más evidente. El niño no solo revivía el entierro de su madre y el accidente, sino que comenzaba a sospechar que nada de aquello había sido por casualidad. Gregorio ya no soportaba guardar las preguntas dentro de sí. Cada noche lo acercaba más a la certeza de que el accidente no había sido solo una tragedia en la carretera. Los sueños venían cada vez más nítidos, y él ya no los llamaba pesadillas, sino recuerdos. En una mañana gris, después de una madrugada en vela, llamó a su padre para hablar. «Papá, necesitamos conversar, y esta vez no voy a aceptar que cambies de tema». Alejandro, que se levantaba de la mesa del desayuno, se congeló en ese mismo instante. Las manos le temblaron levemente, pero intentó mantener la postura. «¿Qué pasó, hijo?», dijo, forzando un tono sereno. El niño respiró hondo, los ojos fijos en los de su padre. «Yo me acuerdo. No sirve de nada que digas que no, porque lo recuerdo. Mamá lloraba mucho en el auto, y de repente vi los faros acercándose. Hubo un golpe fuerte detrás de nosotros, y eso fue lo que hizo que el carro volcara. No fue un accidente cualquiera, alguien causó eso». Alejandro se puso pálido. El café en su taza temblaba en su mano trémula. «Gregorio, eras pequeño. Tu memoria está confusa. No te aferres a esas imágenes». Pero el niño lo interrumpió con la voz quebrada. «No estoy confundido, yo viví eso, sé lo que vi». El silencio que siguió fue sofocante. María, que observaba a distancia, apretaba las manos una contra la otra, temiendo lo que estaba por suceder. Alejandro se sentó, incapaz de sostener el peso de su propia conciencia. Las lágrimas, antes contenidas, comenzaron a rodar. Pasó las manos por el rostro y murmuró: ya no puedo seguir mintiéndote». Gregorio se inclinó hacia adelante, el corazón desbocado. «Entonces habla, papá. Di la verdad de una vez». Alejandro respiró profundo, pero la voz le salió rota, como si cada palabra arrancara un pedazo de su alma. «Esa noche, tu madre entró en mi oficina sin que yo me diera cuenta. Me sorprendió con la secretaria, y su mirada, Gregorio, fue como un cuchillo. No dijo nada,
Solo lloraba y gritaba, preguntando cómo podía haberles hecho eso a ustedes. Traté de seguirla, le supliqué que no se fuera, pero ella agarró las llaves y se subió al auto. Tú estabas dormido en el asiento trasero. Todavía recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse con fuerza, el motor acelerando en la oscuridad. Salí detrás, desesperado, pero no para pedir perdón, sino para impedir que se fuera. Se detuvo por un instante, respirando con dificultad, como si volviera a estar en aquella carretera. La lluvia caía fuerte, casi no veía nada. Las luces traseras de su coche parpadeaban adelante y yo gritaba solo dentro de mi carro. «Juliana, detente, escúchame, por favor», pero ella no escuchaba. Estaba fuera de sí, llorando, manejando demasiado rápido. Yo solo quería que se orillara, solo quería que parara. Entonces, sin pensar, acerqué mi coche y toqué la parte trasera, creyendo que sería suficiente para que redujera. Pero fue como si el mundo se hubiera derrumbado. Su auto giró de repente, las llantas derraparon y solo escuché el sonido del metal retorciéndose, de los vidrios estallando. El grito de ella y tu grito todavía me atormentan todas las noches. Las lágrimas caían sin control ahora. Alejandro temblaba, las manos apretando las rodillas. Corrí hasta el auto, Gregorio. Vi a tu madre caída sobre el volante, la sangre escurriendo. Te vi a ti atrapado, inmóvil, llorando por ella. Y en ese instante supe. Había destruido a mi familia con mis propias manos. Desde entonces no ha habido un solo día en que no le haya implorado a Dios que fuera mentira, que pudiera regresar atrás. Pero no se puede. Fui yo. Yo causé el accidente. Yo le quité la vida a tu madre y te dejé confinado en esa silla. La confesión cayó como una bomba. Gregorio palideció, los ojos abiertos de par en par, el cuerpo temblando. ¿Tú? La voz salió en un grito que retumbó por toda la sala. ¿Tú mataste a mamá? Alejandro intentó acercarse desesperado. No, hijo, yo no quería. Fue un accidente. Solo quería que se detuviera. Nunca quise. Pero el niño retrocedió con lágrimas cayendo por su rostro. Tú lo destruiste todo. Acabaste con nuestra familia y después me dejaste en esa silla durante 3 años. Y todavía tuviste el descaro de mentirme. Alejandro cayó de rodillas frente al hijo, sollozando como un niño. Me arrepiento todos los días, Gregorio. Daría mi vida por volver atrás, por salvar a tu madre. Perdóname, hijo, perdóname. Pero Gregorio no soportaba escuchar más. Se tapó los oídos con las manos, gritando, «Cállate, nunca más voy a confiar en ti, nunca más». María corrió hacia él, intentando calmarlo. Pero Gregorio se volvió, empujando la silla que todavía estaba en la esquina de la sala como si fuera un símbolo del dolor que había cargado. «Todo fue culpa tuya, papá, todo». El sonido del llanto de padre e hijo llenó la mansión como un lamento antiguo, imposible de silenciar. Alejandro, postrado en el suelo, repetía entre sollozos, «Juliana, perdóname. Gregorio, perdóname». Pero nada parecía alcanzarlos. María abrazó al niño con fuerza, mientras él temblaba todavía gritando, «Nunca voy a perdonarte». El vínculo que había empezado a reconstruirse parecía hacerse pedazos allí mismo, frente a la verdad finalmente revelada. Y así, lo que se había construido con esperanza en tan poco tiempo, que parecía el preludio de una nueva vida, se vino abajo en cuestión de minutos. Alejandro ya no era el padre que luchaba por la cura de su hijo, sino el hombre que cargaba en las manos la culpa por el mayor trauma de su vida. Y Gregorio, tomado por el odio y el dolor, sabía que jamás miraría a su padre de la misma forma. La mansión, una vez más, se llenó de sombras. Y le tocaría a alguien de afuera sostener los pedazos de aquella familia rota. Después de la revelación, la casa se sumió en silencio. Gregorio ya no quería ni ver a su padre. Cuando Alejandro se acercaba, él volteaba el rostro, se encerraba en un muro de rabia y dolor. «No me hables. Tú no eres mi papá, eres el hombre que mató a mamá», decía con una frialdad que cortaba profundo.
Alejandro andaba por los pasillos como un fantasma, murmurando oraciones, llorando en voz baja en rincones donde nadie pudiera verlo. Solo María parecía tener la llave para romper ese silencio pesado que había caído sobre todos. Era a la niña a quien Gregorio recurría en las madrugadas de insomnio. Se sentaba en la orilla de la cama, con la mirada perdida, y confesaba: «No aguanto, María. Es como si todo lo que viví hasta ahora fuera una mentira». Lo miro a él y solo veo al hombre que destruyó nuestra vida. Ella lo escuchaba con paciencia, apretando su mano. «No estás solo. Dios sabe de tu dolor, y yo también lo sé. No puedo devolverte a tu madre, pero puedo estar aquí contigo, recordándote que todavía hay alguien que te ama». En esos momentos el niño se permitía llorar sin miedo. Alejandro, por otro lado, encontraba en María un hilo de redención. Cierta noche, con los ojos hinchados de tanto llorar, fue a la cocina y la encontró preparando un vaso de leche para Gregorio. «Tú consigues hablar con él, consigues escuchar lo que yo ni siquiera puedo. ¿Cómo lo haces?», preguntó con la voz entrecortada. María lo miró por unos segundos y luego respondió: «Solo escucho. Escucho sin intentar justificar, sin intentar cambiar nada. Él necesita sentir que alguien lo protege, no que lo convenza». Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. Con el paso de los días, María se convirtió en un puente invisible. Era ella quien llevaba mensajes cortos de Gregorio al padre. Era ella quien animaba a Alejandro a no rendirse, incluso cuando el niño gritaba que lo odiaba. «Él sigue siendo tu hijo», decía, mirando firme a los ojos del millonario. «Y tú sigues siendo su padre. No puedes huir ahora». Alejandro respiraba hondo, intentando contener las lágrimas, y respondía: «¿Y si nunca me perdona?». Y ella replicaba sin vacilar: «Entonces vas a seguir intentando hasta el último día de tu vida». Gregorio, en un momento de vulnerabilidad, le reveló a María algo que nunca había dicho a nadie: «Tú me recuerdas a mi mamá, no por la cara, sino por la manera. El cariño, la forma en que me abrazas cuando siento que voy a derrumbarme. Es como si ella te hubiera mandado para mí». María tragó saliva, las lágrimas amenazando con salir, pero sonrió y dijo: «Si es así, entonces acepto la misión. Voy a ser tu guardiana tal como ella quisiera». Alejandro, escuchando a lo lejos, casi no pudo contener el llanto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había un hilo de esperanza, aunque tenue. Sabía que no lo merecía, pero aquella niña traía un tipo de fuerza que jamás podría comprar con dinero. María no solo protegía a Gregorio, sino que, de cierta forma, también protegía al hombre destruido en el que él se había convertido. El tiempo pasaba, y el odio de Gregorio contra su padre seguía vivo como una herida abierta. Pero María, con su calma casi sobrenatural, no permitía que ese resentimiento se convirtiera en una prisión definitiva. Por la noche, cuando el niño lloraba a escondidas, ella se acercaba despacio, se sentaba junto a la cama y decía: «Sé que duele, Gregorio, pero cargar con ese dolor solo te va a consumir. Deja que yo lo sostenga un poco contigo». Él sollozaba escondiendo el rostro entre las manos y desahogaba: «Quisiera olvidar, pero no puedo. Siempre que cierro los ojos veo el coche, veo a mamá yéndose». Durante el día, también se acercaba a Alejandro, que se refugiaba en el despacho, hundido en papeles solo para evitar al hijo. «No puedes rendirte con él», decía la niña, firme, mirándolo como si fuera mucho mayor de lo que era. «Él me odia, María», respondía Alejandro, la voz ahogada. «Nunca más me va a ver como a un padre». Pero la niña replicaba sin titubear: «El perdón es como una semilla. Si dejas de plantarla, nunca va a nacer. Pero si sigues regándola, aunque ahora no veas nada, un día va a brotar». Gregorio escuchaba, noche tras noche, las historias que María inventaba para intentar aliviar su dolor. Había un príncipe que creía que nunca más sonreiría porque había perdido todo. Comenzaba ella, con brillo en los ojos. Pero descubrió que, aún herido,
todavía podía elegir perdonar. Y el perdón le dio una fuerza que ni el más poderoso de los ejércitos tenía. El niño permanecía en silencio, pensativo. ¿Tú crees que yo puedo ser como ese príncipe?, preguntaba tímido. María sonreía y acariciaba su rostro. Ya lo eres. Solo tienes que creerlo. Hubo noches en que Alejandro, de pie detrás de la puerta, escuchaba cada palabra. Las lágrimas corrían en silencio, porque sabía que la esposa que había perdido nunca volvería, pero de algún modo, aquella niña inesperada estaba devolviéndole al hijo algo que él no podía. Una vez, no aguantó más y entró en la habitación. «Gregorio, ¿puedo quedarme un rato aquí?», preguntó vacilante. El niño volteó el rostro, pero no lo echó. Era un comienzo. María solo sonrió en silencio, como quien ve germinar la semilla. Poco a poco, los diálogos se volvieron inevitables. «¿Por qué sigues insistiendo, papá?», preguntó Gregorio una noche, con los ojos enrojecidos. Alejandro respiró hondo, la voz quebrada. «Porque no sé vivir sin ti, hijo, y aunque nunca me perdones, voy a seguir a tu lado hasta el último día». Esas palabras quedaron resonando en la mente del niño. No respondió de inmediato, pero por primera vez no cerró el corazón por completo. María se mantenía firme, como un pilar. Repetía al niño: «El odio nunca trae de vuelta a quienes hemos perdido». Y al padre decía: «No es rindiéndote como vas a honrar la memoria de Juliana, sino luchando por el amor que todavía tienes aquí». Cada frase de ella parecía abrir un espacio nuevo dentro de ellos, preparando el terreno para algo mayor. Alejandro y Gregorio aún estaban distantes, pero ya no vivían en mundos completamente separados. Aquella noche parecía igual a todas las demás: la mansión sumida en silencio, Gregorio encerrado en su cuarto y Alejandro solo en la sala, sentado frente a la chimenea apagada. Pero había un peso diferente en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse. Alejandro sostenía entre las manos una fotografía antigua de Juliana, los ojos llenos de lágrimas. «Fallé contigo, mi amor, y ahora también lo estoy perdiendo a él», murmuraba, la voz casi inaudible. En ese instante, Gregorio apareció en la puerta, vacilante, con María a su lado. La mirada del niño seguía siendo dura, pero había una chispa de duda que lo hacía permanecer allí. Alejandro se levantó despacio, con lágrimas ya rodando por su rostro. «Hijo, sé que tal vez nunca me perdones, pero necesito decirlo de nuevo. Me arrepiento todos los días de lo que hice. Cargo con esta culpa como una cadena que nunca se soltará. No soy digno de ser llamado padre, pero aún así te amo». Gregorio respiraba agitado, el pecho subiendo y bajando con descompás. «Tú lo destruiste todo, papá. Tú me quitaste a mamá». Las palabras salieron en tono de acusación, pero sus ojos llorosos denunciaban el dolor detrás de la rabia. Alejandro dio un paso adelante, las manos temblorosas extendidas. «Lo sé que nada de lo que diga la traerá de vuelta, pero si pudiera cambiar de lugar con ella, lo haría. Si pudiera borrar aquel día, lo borraría. Solo te pido, no me dejes morir sin tu perdón». La voz se quebró a mitad de la frase y cayó de rodillas frente a su hijo. «Perdóname, Gregorio, te lo suplico». María, al lado, observaba en silencio, juntando las manos como si también orara. Gregorio empezó a llorar. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. «No tienes idea de lo que es despertar todos los días sin mamá, de lo que es mirar al lado y recordar que nunca más voy a escuchar su voz. Y ahora saber que fuiste tú quien hizo eso». Temblaba entre la rabia y el dolor. Alejandro se acercó de rodillas, extendiendo la mano. «Nunca me voy a perdonar, hijo, pero necesito que sepas, no quise perderlos, eres todo lo que me queda». El niño vaciló. El odio aún ardía dentro de él, pero había algo más grande que empezaba a surgir.
El recuerdo de quién había sido también su padre, el hombre que, a pesar de sus errores, siempre estuvo a su lado en la lucha por la cura, que lloraba a escondidas, que ahora se humillaba frente a él. María entonces susurró al oído de Gregorio: a veces, perdonar no es decir que el dolor terminó, es decidir no cargar más el peso solo. Fue como si esas palabras hubieran destrabado algo dentro de él. Gregorio dio un paso al frente, el cuerpo temblando, y cayó en los brazos de su padre. Te odio por lo que hiciste, pero te amo por seguir siendo mi papá. Yo te perdono, papá. La frase salió entre sollozos y Alejandro lo apretó con fuerza contra su pecho, llorando como nunca. Gracias, Dios mío, gracias, hijo mío. Te prometo que voy a honrar este perdón hasta el último día de mi vida. María se acercó, emocionada, y los dos la envolvieron en el abrazo. Si no fuera por ti, nunca tendría el valor de decir esto, confesó Gregorio. Alejandro levantó los ojos hacia ella, con lágrimas corriendo. Tú nos devolviste la vida, niña. Fuiste tú quien nos trajo de vuelta el uno al otro. El abrazo se apretó aún más, como si intentaran pegar con lágrimas los pedazos rotos de aquella familia. Y esa noche, la mansión que tantas veces había resonado solo con dolor y silencio, volvió a vibrar con algo que hacía mucho tiempo no se sentía allí. El calor de un amor reencontrado, aún herido, pero vivo. Aquella mañana, la mansión estaba sumida en silencio. Alejandro, que había pasado la noche en vela, caminaba por los pasillos con pasos pesados, la mente inundada de recuerdos. Miró a su hijo, que jugaba en silencio con María en el jardín, y respiró hondo. Gregorio, necesitamos ir a un lugar hoy, dijo con voz baja, casi solemne. El niño lo miró sorprendido. ¿A dónde, papá? Alejandro tragó saliva antes de responder. A la tumba de tu madre. Creo que ya pasó el momento de enfrentar eso juntos. Gregorio vaciló, con los ojos llenos de lágrimas, pero María le tomó la mano y susurró: va a ser importante para ustedes. El camino hasta el cementerio fue silencioso. El auto avanzaba despacio, y cada curva parecía traer de vuelta fragmentos del pasado. Alejandro miraba por la ventana, recordando la sonrisa de Juliana, el aroma de su perfume, la última vez que la vio con vida. Gregorio mantenía la mirada fija en sus manos, apretando la fotografía de María que guardaba en el bolsillo. El corazón del niño latía rápido. La idea de estar nuevamente frente a su madre le daba miedo y consuelo al mismo tiempo. María, sentada entre ellos, los miraba y sentía la responsabilidad de estar allí, no solo como compañía, sino como el puente que los unía. Cuando llegaron, Alejandro fue el primero en bajar. El cementerio estaba sereno, iluminado por un sol tímido que se filtraba entre los árboles. Respiró profundo, como si estuviera a punto de enfrentar un juicio. Gregorio y María vinieron detrás, tomados de la mano. Caminaron hasta la lápida de mármol donde el nombre de Juliana estaba grabado. Al verla, Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas, tocando la piedra fría, y murmuró: «Fue idea mía venir aquí, Juliana, porque ya no podía seguir escondiendo. Necesito hablar contigo. Necesito que sepas que sigo siendo el mismo hombre que amaste, aunque me haya perdido en el camino. Perdóname». Gregorio se acercó despacio, sacó del bolsillo la pequeña fotografía de María y la colocó junto a la lápida. «Mamá, ella es la hermana que me mandaste. Yo sé que fuiste tú quien la trajo a mi vida. Ella cuidó de mí cuando pensé que iba a quedarme solo para siempre». La voz le tembló y las lágrimas corrieron libremente. María se arrodilló a su lado, apoyando la mano sobre el hombro del niño, el rostro también empapado de lágrimas silenciosas. Alejandro lloraba fuerte, el cuerpo temblando. «Juliana, fallé contigo, fallé con nuestro hijo, y cargo esta culpa como un castigo. Pero hoy, él me dio algo que no merezco, el perdón. Solo falta el tuyo ahora. Sé que puedes escucharme en algún lugar. Por favor,
Perdóname también. Las palabras resonaron en el silencio del cementerio, fuertes y frágiles al mismo tiempo. Gregorio entonces miró a su padre, secándose los ojos con el dorso de la mano. Mamá quería que fuéramos una familia. Aun después de todo, creo que no le gustaría vernos separados así. Alejandro abrió los brazos y el niño no resistió. Corrió hacia él y se dejó abrazar. María se unió a los dos, formando un círculo apretado de lágrimas y calor humano. «Ustedes son mi familia ahora», dijo ella en voz baja, pero con firmeza. El viento sopló más fuerte en ese instante, moviendo los árboles y trayendo el canto de un pájaro distante. Era como si la propia naturaleza fuera testigo de esa reconciliación. Para quien mirara desde afuera, eran solo 3 personas frente a una sepultura. Pero para ellos era el renacimiento de algo que la tragedia había destruido, el derecho de ser una familia. Y así, frente a la tumba de Juliana, donde el dolor y la esperanza se encontraron, Alejandro, Gregorio y María sellaron un nuevo comienzo. No borraban el pasado, pero elegían caminar juntos, sostenidos por algo más grande que la culpa o el rencor, el amor que, aunque herido, sobrevivía. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.